¿Qué es una caja de volumen de aire variable? Vamos a enumerar sus características. 1. La caja de volumen de aire variable se encuentra conectada a los conductos, cerca de las rejillas de salida. 2. La carcasa es la caja exterior, generalmente hecha de acero galvanizado. 3. La entrada de la caja es la conexión con el conducto. 4. La salida es la conexión con el conducto que va al local. 5. En el interior está el damper. 6. El damper es la puerta de metal que se abre o se cierra para controlar la cantidad de flujo de aire. 7. El damper es controlado automáticamente por un motor, que está controlado por el termostato. 8. Un termostato está colocado en el local, para detectar la temperatura. 9. La caja de volumen de aire variable regula el volumen de aire con la apertura o el cierre de su compuerta. ¿Cuáles son los tipos de cajas de volumen de aire variable? Hay 3 tipos de cajas. 1. Caja tradicional. 2. Caja con ventilador. 3. Caja con ventilador y con recalentamiento. 1. La caja de volumen de aire variable tradicional consta de una caja con un damper o compuerta. El damper está controlada por un termostato. Este es el tipo más básico de caja. 2. La caja de volumen de aire variable con ventilador se construye igual que la tradicional, pero también contiene un ventilador. El ventilador se activa cuando el local alcanza la temperatura óptima o la compuerta, o se cierra al 50%. Con el ventilador se proporciona la circulación de aire adicional cuando hay menos demanda de aire acondicionado. 3. Una caja de volumen de aire variable con recalentamiento es una caja con ventilador, que además contiene una resistencia eléctrica. La resistencia recalienta el aire cuando el damper alcanza una posición predeterminada. Esta característica permite calefaccionar una zona específica, en lugar de tener que calentar todo el edificio. ¿Qué es un sistema de caudal de aire variable VAPA? 1. Es un sistema de distribución, cuyo caudal de aire está variando, dependiendo de las necesidades dentro del local. 2. El funcionamiento del sistema VAPA consiste en fijar un valor de presión nominal que garantice el suministro de aire a toda la distribución. 3. Sensores de temperatura controlan las salidas de aire. 4. Con la apertura y cierre de las salidas de aire en cada local, la presión dentro del ducto cambia, y se aleja de la presión nominal. 5. El controlador del ventilador cambia la velocidad de los ventiladores, y retorna la distribución al valor de presión nominal. ¿Cuáles son las características de un sistema de control de caudal variable VAPA? 1. Los sistemas VAPA están diseñados para suministrar aire a un gran número de espacios. 2. En los sistemas VAPA, las cantidades de aire cambian desde un mínimo preestablecido hasta la plena carga del diseño. 3. Desde la unidad manejadora de aire, se envía el caudal de aire nominal al ducto principal. 4. Igual que una distribución de aire normal, el aire pasa del ducto principal a los ductos secundarios. 5. El aire pasa por los ductos secundarios para ir a las rejillas. 6. Antes de las rejillas se cuentan con las cajas VAPA, que contienen el mecanismo de regulación. 7. El mecanismo de regulación de las cajas VAPA consta de sensores y actuadores. 8. Los sensores son mayormente de temperatura y de caudal de aire. 9. El sensor de temperatura mide el valor del local y lo compara con el requerido. 10. El sensor de caudal de aire trabaja midiendo la presión. 11. Los actuadores motorizados controlan compuertas que abren y cierran, conocidas como dampers. 12. Se tiene un controlador para procesar las señales de los sensores y manejar las compuertas. 13. Además, en el ducto principal se coloca un sensor de presión, que mide las variaciones de presión dentro del ducto. 14. La presión dentro del ducto cambia debido a la apertura o cierre de las compuertas, que están ubicadas en las cajas de regulación VAPA. 15. Existe un valor de presión del ducto o valor de referencia, que debe mantenerse constante. 16. La presión del ducto es fundamental, y es la base para el control del sistema VAPA. 17. El motor de los ventiladores de la unidad manejadora de aire es controlado por un variador de frecuencia. 18.
El variador de frecuencia permite cambiar la velocidad de los ventiladores, de la unidad manejadora de aire. 19. Con la variación de velocidad, se permite enviar justamente el caudal de aire requerido por la distribución. 20. El sensor de presión del ducto, envía la señal al controlador del variador de frecuencia de los ventiladores. 21. Si las compuertas de las cajas cierran, la presión dentro del ducto aumenta. 22. El sensor de presión indica al controlador del ventilador, que debe disminuir la velocidad, para regresar a la presión nominal. 23. Al disminuir la velocidad del ventilador, se produce el ahorro de energía eléctrica. 24. Si las compuertas de las cajas abren, la presión dentro del ducto disminuye. 25. El sensor de presión indica al controlador del ventilador, que debe aumentar la velocidad, para regresar a la presión nominal. 26. El variador de frecuencia controla el caudal de aire, manteniendo constante la presión dentro del ducto. 27. Se logran importantes ahorros energéticos al momento de que el flujo requerido es mínimo, para mantener básicamente el aire de renovación. 28. El caudal de aire se controla en cada caja, abriendo y cerrando la compuerta, mientras que la velocidad del ventilador es la que necesita el sistema. 29. Las compuertas de las cajas de regulación VAB, abren y cierran dependiendo de la temperatura sensada. 30. Debido a que las cajas de regulación VAB, se encuentran constantemente modulando, la presión estática del ducto principal también está cambiando. 31. La potencia requerida por el ventilador, depende cúbicamente de la velocidad. 32. Por ejemplo, si la velocidad disminuye un 80%, la potencia baja un 51% del consumo. 33. El sistema VAB permite dejar zonas fuera de servicio, o con caudales de aire mínimos. 34. La modificación de tan solo una rejilla afecta a todo el sistema. 35. El sistema evalúa las posiciones de las compuertas, y lleva a los ventiladores al punto de consigna óptimo.